Bueno, tenemos este prisma que tiene un prisma hueco y nos dicen que este punto proyecta su sombra aquí, ¿no? Entonces, imaginaros un cuadrado en el espacio. Un cuadrado en el espacio, si proyecta la sombra sobre un plano paralelo, pues se proyectará también según un cuadrado idéntico o un rectángulo idéntico, en este caso, ¿no? Vale. Pues eso quiere decir que estas dos líneas se proyectarán siguiendo la misma dirección. O sea que la sombra de esta línea será esta y la sombra de esta línea será esta. O sea que todo esto quedará en sombra, ¿no? Y como la sombra sale de este punto, pues tendrá por aquí la sombra, ¿vale? Y ya tenemos la sombra al completo, con lo cual el hueco ya queda resuelto. Tenemos aquí este fragmento. Esto sería lo que tiene de sombra, ¿vale? La sombra propia del objeto y la sombra que proyecta sobre el suelo, ¿vale? Ahí tenemos ya ese triángulo. Bueno, eso sería lo que proyecta de sombra dentro. Y ahora hay que ver si esto tiene más sombra que esto. Bueno, eso ya es más difícil porque parece que más o menos es a unos 45 grados y tendrá casi igual ángulo respecto a un plano que el otro, ¿no? Lo que sí sabemos que esto tiene esta dirección y por tanto todos los rayos siguen esa misma dirección, que es esta dirección, ¿vale? Entonces habrá que hacer paralelas a esa dirección. Bueno, habrá que seguir esa dirección, decir paralelas a una dirección no es muy lógico. Entonces tenemos esa dirección, esa misma dirección y esa dirección por los vértices del espacio. Mientras que por los vértices del suelo, del plano horizontal, como tenemos que aquí esta altura la podemos colocar aquí y unir este punto con este, sabemos que entonces la dirección será esta, ¿vale? Entonces hago esa dirección por el suelo, por el plano horizontal donde se apoya la figura. Bueno, ahora aquí me choca con el trípode, pero es igual, porque sabemos que estas dos líneas tendrán que proyectarse según dos paralelas y se acabó el ejercicio, ¿vale? O sea que tenemos aquí esta paralela y aquí esta otra. En consecuencia, esta misma dirección la seguiremos por aquí. Y lo mismo aquí detrás, la misma dirección. A ver, vamos a hacer la paralela. Y ya tenemos el ejercicio al completo. Bueno, pues esa será la sombra que proyecta sobre el suelo, donde podemos también dar sombra. Entonces todo esto quedará en sombra. A ver. Bueno, se entiende esto. Recordad que es un desplazamiento de este rectángulo en esta dirección, ¿no? Nada más que eso. Todo esto queda en sombra y lógicamente la cara que está de espaldas a la luz pues es esta de aquí, con lo cual esta cara tendrá que ir también toda sombreada. Y luego tenemos aquí la sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno, pues eso es todo. Y ahora tenemos que la reflexión es una simetría, entonces esto se reflejará siguiendo la misma dirección, la sombra se reflejará siguiendo la misma dirección. Bueno, aquí ya no se ve, esto que está en sombra proyectará la sombra también por aquí, esto que está en sombra proyectará algo de sombra por aquí, ¿vale? Y ahora hacia abajo pues tenemos la misma longitud, ¿vale? Con lo cual habría que duplicar esta altura hacia abajo y tendríamos entonces el triángulo este se duplicaría también y la sombra esta se duplicaría hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues esa sería la sombra. Esto también lo vamos a marcar más, sobre todo en la zona de sombra. En la de luz ya no importa tanto, igual que aquí. Esto está la sombra. Vale, fijaros que se duplica todo esto hacia adentro y también esto se duplicará siguiendo esa dirección, con lo cual todo esto incrementará su sombra de este triángulo que se proyecta enfrente.
y el triángulo este que se proyecta abajo y que se proyecta aquí enfrente también. Con lo cual estaría ya completo, ¿vale? Bueno, pues le damos ahí algo de sombra y se acabó el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces venimos, damos sombra todo por aquí. Y lo mismo, la sombra propia de la cara del prisma y la sombra que proyecta sobre el suelo, ¿vale? Bueno, ¿se entiende? ¿O hay alguna duda? Bueno, recordad ahora que lo que decíamos casi siempre es que en los recovecos habría más intensidad. Esto que también está más cerca ahí de la luz, también se percibirá más oscuro. Aquí no llega tanta luz y proyectará más oscuridad. Detrás de la caja más, bueno, de la caja del prisma hueco. Y lo mismo aquí para el entrante. Y mayor nitidez y definición allí de donde sale la sombra. Entonces todos esos tonos, pues bueno, convendría ir poniéndolos. Y lo mismo por aquí. Y lo mismo aquí, la reflexión y aquí también. Entonces más intensidad aquí en el entrante, como decía, y se va degradando hacia el fondo de forma uniforme, homogénea, y lo mismo por aquí. Y fundimos y también podríamos extender un poco el oscuro ahí en la reflexión y lo mismo para la zona de abajo. Y por último decía, ¿qué incide más ortogonalmente? Bueno, parece que está más o menos a la par, entonces bueno, podríamos decir, bueno, pues en esta cara un tono medio, por ejemplo. Entonces vamos a poner tono medio también en esta cara, por ser paralela. Bueno, pues ese sería ya el cálculo completo. Entonces recordad, fijaros que esta línea que viene por aquí se podrá proyectar ahí marcándose un poco, lo mismo esta, tendrá ahí la continuación y lo mismo esta hacia abajo. Y es la simetría de esta línea hacia abajo, ¿vale? Y lo mismo aquí con la sombra que queda definida por aquí. También se define su simetría hacia abajo, por aquí. Y tenemos ahí ya el rombo completo, ¿vale? Entonces marcamos también esta línea, bolígrafo un poco. Y ahora la reflexión de esto con igual medida aquí, pues tenemos esta línea reflejada aquí a igual distancia. O sea que a igual distancia tenemos la reflexión de esto. Y por tanto también veremos esta de aquí. Claro, ya habría que marcar mucho para llegar ahí, pero bueno. Bueno, ¿entendéis esta sombra? Sí. Hay que intentar hacer las sombras sean, o sea, que las sombras reflejadas sean iguales a las que son de verdad, o que hagamos una aproximación a algo, vale. O sea, que nos pongamos ahí con reglas a medir el trozo de sombra real y a proyectarlo. Bueno, con que esté bien calculado es suficiente. Otra cosa es si sois capaces pues de, pues a lo mejor poner las medidas reales, e incluso pues hacer reflexión de reflexión, como aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, este triángulo se refleja sobre la sombra
y se refleja aquí, con lo cual hay una reflexión de reflexión y tenemos entonces un rombo. Resulta ahí un rombo, ¿vale?